Palma Acetera aquí en Perú y al Grupo Palmas, por cierto. Le voy a explicar un poco lo que hacemos al nivel de la selección genética de nuestras semillas, que es un factor muy importante cuando ya hablamos de poner en marcha una plantación de palma. Y luego Bernard le va a explicar un poco más sobre la nutrición y la gestión del suelo como buenas prácticas agrícolas. Bueno, el CIRAD hace desde 80 años investigación y selección sobre las semillas de palma acetera. Es un instituto francés que antes se llama IRHO, luego se ha devuelto en CIRAD después de la Segunda Guerra Mundial, y en 2009 han creado a Palmelit, que es una empresa privada que se dedica a la investigación y al desarrollo de las semillas para la palma y a la producción y comercialización de esas semillas. Cada año distribuimos como 40 millones de semillas a través del mundo en 35 países. Tenemos una red de investigación y desarrollo muy amplia. Aquí en América del Sur trabajamos en Colombia y en Ecuador para investigar, hacer la selección y producir nuestras semillas. Ahora mismo para Perú se entregan más bien las semillas desde Colombia. En África también tenemos dos centros de investigación que están en Benín y en Camerún. Y en Asia también tenemos dos centros de investigación y de producción que están en Tailandia y en Indonesia. Así podemos probar todas nuestras semillas y nuestra genética a través del mundo debajo de condiciones climáticas muy diferentes. Bueno, ¿cómo se hace nuestra selección genética? El objetivo de esta selección es más bien seleccionar los mejores padres que luego van a dar esas semillas que comercializamos, ¿no? Tenemos que seleccionar las madres, que son duras del grupo que llamamos grupo A, y los padres para el polen del grupo B. Esa selección se hace mirando algunos criterios muy importantes para los productores, que son la producción, por cierto, el volumen de producción de racimo, el tamaño de la fruta, el peso, la cantidad de aceite, el comportamiento vegetativo, por ejemplo, el crecimiento en altura. Aquí lo que vendemos más en Perú es lo que llamamos la variedad de Lilame Short, es decir, que no va a crecer tanto y se podrá cosechar durante muchos más años que los demás. Y también trabajamos sobre la resistencia a las enfermedades. Bueno, más bien fusariosis y ganoderma, que no hay mucho, casi no hay en América del Sur, y podrición del cogollo, que sí hay aquí algunos casos en Perú y mucho más en Colombia y Ecuador. Para evaluar a esos padres, lo que hacemos es que probamos los progenies, es decir, los hijos, si lo puedo decir así. Tenemos varios dispositivos genéticos para evaluar a esos progenies, que llamamos bloques genéticos. Hacemos pruebas específicas para los híbridos, por ejemplo, y también tenemos ensayos en viveros, sobre todo para las resistencias a las enfermedades. Para darse cuenta de toda la investigación que hay detrás de nuestras semillas, aquí le he puesto un plan de cruzamiento, como lo llamamos, para cruzar a cada padre. Es decir, que cogemos un padre del grupo A, una madre del grupo A y un padre del grupo B, les cruzamos juntos y analizamos el comportamiento de los progenies. Es decir, que para hacer un bloque genético son 400 cruzamientos que hacemos en la plantación. Cada padre está evaluado 3 veces, es decir, que así cuando sacamos los resultados sabemos exactamente el comportamiento de los progenies. Y esas medidas son de temporadas de 10 años mínimos. Medidas, es decir, todos los criterios que le he presentado antes lo hacemos para cada palma durante 10 años. Al final, lo que tenemos son millones de datos que luego se analizan en Francia, que el instituto está en Francia, estamos ubicados en Francia.
Y ahí nuestro departamento de estadística saca los resultados dentro de esa base de datos. Un ejemplo de resultado que sacamos es como, por ejemplo, aquí en el puesto. Aquí salen los resultados respectivos para pisciferas, que son las palmas que nos van a dar el polen. Aquí hemos probado varias palmas y varios polen, y lo que nos sale, por ejemplo, es que aquí el valor genético de esos cuatro palmas, digamos, son negativas. Es decir, que al final, para hacer nuestros cruzamientos, los vamos a quitar, que no tienen un valor interesante para las semillas. Pero aquí, al revés, sobre todo, por ejemplo, este y este, lleva un valor genético muy positivo. Es decir, que las semillas, ya cuando lo vamos a cruzar, las semillas que vamos a tener tendrán una respuesta, un comportamiento muy positivo. Entonces, al final, lo que logremos tener como resultados, el progreso genético que hemos hecho desde 80 años, está representado aquí. Bueno, hay otros criterios, pero aquí me parece que son los más, que lo podemos entender mejor. Por ejemplo, aquí son las toneladas de aceite por hectárea. Se ve que años tras años hemos logrado aumentar ese volumen de aceite por hectárea que sacamos de nuestras palmas. Y también se refleja también aquí en la tasa de extracción, que son los dos temas lo más importantes para los productores, que son el volumen de fruta y el aceite que está dentro de la fruta, por cierto. Así, para concluir rápidamente, lo que es lo más importante, como lo decía, es el volumen de la fruta que vais a sacar de su palma. Y a través de nuestro material vegetal hemos probado y hemos confirmado que sí que hay ese progreso y que años tras años, continuando nuestra selección genética, entregamos al mercado las mejores semillas posibles. Pero el material vegetal no es lo único que le puede dar un buen resultado. Hay que también añadirlo a unas buenas prácticas agrícolas. Y ya por eso está Bernard, que le va a explicar un poco más de nutrición y de lo que es la gestión del suelo. Bueno, Bernard, para introducirlo un poco, es ingeniero agrónomo del CIDAD, que es, como lo decía, el Instituto Agrónomo francés, que está dedicado a las producciones vegetales tropicales. Él lleva más de 40 años de experiencia, ha trabajado con muchas empresas en muchos temas de nutrición, que sea la nutrición mineral, el desarrollo agrícola, el diagnóstico de nutrición, todo lo que está relacionado con la nutrición y la gestión del suelo. Bueno, aquí algunas publicaciones que él hizo en revistas científicas, y también ha escrito un libro especificado para la fertilización en la palma. Y ahora le dejo el espacio para hacer su presentación. Según lo que puedo apreciar en mundial, ¿cuánto es el máximo potencial que se puede encontrar en lo que es la extracción? Ahora, lo que a nivel industrial, la mejor finca, yo creo, la mejor planta lleva como 27.7%. ¿En qué zona? En África, en Ghana. Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas cosas, porque es un tema importante de la palma. La fertilización hace parte de las prácticas agrícolas, como el resto. Y para llegar hasta el rendimiento que teníamos cosas, tenemos un rendimiento potencial, depende de la insolación, depende de la lluvia de la zona, y después tenemos
alcanzar o acercarnos a este rendimiento potencial. Entonces, es con la fertilización, el mantenimiento, las prácticas, pasando por el suelo, que vamos a alimentar la disponibilidad de agua, la disponibilidad de nutrientes y, por ende, la fotosíntesis. También tiene un coste bastante alto la fertilización. No vamos a detallar todo, pero a nivel del campo probablemente es la orden de 50 a 70%. Es algo que sería de considerar ahora. Quizás han cambiado un poco los precios. Entonces la conclusión es que no hay que sobrefertilizar, entre comillas. O sea que no es por seguridad, el objetivo es bien de aplicar las dosis las más recomendadas y no otras dosis. Eso de un punto de vista financiero y también pensando un poco al medio ambiente. Entonces, tenemos que diagnosticar precisamente en el campo cuáles son los requerimientos de los cultivos. Y aquí estoy mostrando una plantación industrial bien clara, con parcelas bien identificadas. Entonces, quizás en su plantación se presenta de otra manera, pero las preguntas son las mismas, es decir, tendremos que diferenciar los años de cultivos, porque a partir de un cierto momento se puede considerar que son más o menos constantes los requerimientos, porque se estabiliza un poco el rendimiento, pero hasta este momento tenemos que adaptar las dosis. También dos parcelas aquí de la misma edad con un aspecto muy similar, a veces no requieren las mismas dosis de fertilización por razones principalmente de suelo, que las variaciones de suelo existen y a veces no se les detectan solamente examinando la parcela. También otra pregunta es de saber si debemos o no debemos adaptar la fertilización a las pequeñas plantas de este tipo en relación con el resto de la parcela. Si deberíamos reforzar, al contrario, disminuir, adaptar la fertilización por el desarrollo menor que mostran esas palmas. Entonces, unas palabras sobre los elementos o los abonos que se utilizan generalmente. Reflejan la composición de las partes aéreas y de los racimos. Entonces, para ilustrar la partes aéreas, vegetativas, el tronco más la corona de hojas, he utilizado los datos de Palma guinensis en dos situaciones con una edad adulta, vamos a decir, 14 y 15 años, y en promedio los elementos que son los más importantes son el potasio, no es una descubierta ni mercurio, ya que se utiliza la CL, el nitrógeno también, pero hay otro elemento que es importante que generalmente se olvida, que es el cloro. Y también con cantidades un poco más reducidas, pero son elementos importantes porque pueden limitar el rendimiento, el fósforo y el magnesio. Para el
El híbrido es más o menos lo mismo, pero como el tronco es más reducido, el requerimiento de potasio es un poco disminuido, pero no importa. La composición de los racimos, no vamos a detallar todo eso. Lo he ilustrado con pocos datos sobre la composición de los racimos. Ciertos son antiguos, como esta línea que es de 1967, más de 50 años, y generalmente vienen de Asia. Y lo que sale finalmente es que también el potasio sale primero, después el nitrógeno y en cuarta posición y quinta posición el magnesio y el fósforo. O sea que es más o menos la misma graduación en términos de elementos, y eso corresponde con lo que llaman la extracción por la producción. Ahora vamos a examinar un poco las fuentes de información que tenemos a nivel del campo para intentar de tener este diagnóstico del requerimiento del cultivo. Entonces empezamos con los síntomas de deficiencia, que es algo que se puede encontrar en las parcelas, y con los dos elementos, por supuesto, los más importantes en cantidad. El nitrógeno, aquí típicamente una palma de un verde amarillo. En este caso se debe, y es frecuente, probablemente a un exceso de agua y probablemente también al hecho de tener helechos y un poco de gramíneas, pero más que todo helechos. Y son situaciones típicas donde se exprima la deficiencia de nitrógeno. Para salir de este estado no podría pensar en fertilizar con nitrógeno, pero no hay que solamente que fertilizar, hay que mejorar el drenaje, resembrar una planta de cobertura, esas cosas, esas medidas. Eso es un ejemplo de deficiencia de potasio en una palma adulta, y el síntoma empieza en la media corona, una hoja intermedia más o menos hoja 17, hoja 15 quizás, hasta 10, y un amarillamiento un poco pálido, con poco secamiento. Es muy escaso, poco frecuente encontrar eso, que significa que finalmente no se ha fertilizado el cultivo durante por lo menos unos 10 años. Con KCl estoy hablando, o otra fuente de potasio que podría ser Dusas o Escobajo. Entonces, normalmente nunca deberían encontrar este síntoma. Eso es el mismo ejemplo, pero con otro material que sería un híbrido con oleífera boárica. Una deficiencia que en este caso van a encontrar probablemente en sus parcelas, puede ocurrir en los cultivos jóvenes y también en la palma adulta, esta deficiencia de magnesio. Y lo típico es un amarillamiento un poco más anaranjado de las hojas bajeras, más que todo, que se acompaña también con un secamiento foliar para las hojas más viejas. Es relativamente frecuente y también llama mucho la atención, y vamos a ver que no es suficiente para tomar una decisión justa de qué vamos a practicar. Entonces, existe para el magnesio una relación un poco extraña, pero bien fuerte, entre la exposición a la luz,
exposición directa a la luz y el color de los tejidos. Entonces, en este ejemplo, en esta parte, he tomado la foto de una hoja deficiente de magnesio y entre este punto y este punto hemos pelado un poco los foliolos superiores y apareció este aspecto, es la misma hoja y entre este punto y este punto aparecen mucho más verdes los foliolos. Eso se debe a que probablemente por el efecto de la luz el reciclaje del magnesio es más intenso y los foliolos expuestos son más pobres de magnesio que los que están por debajo y no reciben la luz. Entonces, todo eso ha sido descrito y lo importante para ustedes es que si tienen una duda de qué se trata, es potasio, es magnesio, entonces intentar identificar foliolos con un traslape finalmente y examinar si existe una variación de color para la parte del foliolo que está en la sombra. Otro elemento por el cual hay mucha información que a veces yo no comparto es el boro. Cada vez que existe un accidente a nivel de una malformación de cualquier tejido, generalmente se piensa en el boro. A veces es verdad, a veces es falso. Eso son las bayonetas, las famosas bayonetas y de los foliolos generalmente terminales y eso puede ser asociado con una deficiencia de boro y a veces no. Voy a explicar por qué. Eso es otro aspecto. Lo que quiero mostrar es que los foliolos de esta parte están un poco diferentes, no son planos como esos foliolos. Y de la misma manera, cada vez que se encuentran foliolos que tienen este tipo de deformación, se piensa en boro. Y en este caso no funciona. Para mí no es una deficiencia. El verdadero síntoma que tienen que detectar y reportar, si necesitan un consejo, es de examinar la forma de los cultivos jóvenes en proceso. Esta palma es una palma que voy a considerar como normal, tiene una forma bien alta, más alta que ancha, finalmente, y eso es normal porque a esta edad cada hoja emitida tiene una longitud igual o superior a la hoja emitida un mes antes, por ejemplo. Al contrario, esas dos palmas aquí presentan un espacio vacío en el centro y este espacio se debe al acortamiento de las nuevas hojas que no podemos examinar en la foto, por supuesto, pero son las hojas cortas que presentan a veces malformaciones con bayonetas. Y en este caso, la bayoneta acompaña el síntoma, pero el síntoma principal no es la bayoneta, es el acortamiento, la malformación de la hoja. ¿Sí? Entonces, esas situaciones sí pueden ser graves, depende por supuesto del número de plantas por hectárea que van a observar, pero si la mayoría o la mitad o 30% de las palmas presentan este aspecto, hay que hacer algo y fertilizar. Existen otros elementos por los cuales se han descrito síntomas. El azufre en particular, que los síntomas son un poco similares a los de EN y también aparecen en los cultivos jóvenes.
Generalmente no es una preocupación porque rápidamente, primero a veces no tenemos el contenido de azufre y después también generalmente desaparecen con las aplicaciones de kieserita o de sulfato de amonio, porque tienen un contenido de azufre suficiente para alimentar el requerimiento de azufre. Los micronutrientes, el cobre y el zinc no son muy comunes, los dos son muy escasos, principalmente en suelos de turbas, no hay tantas en el Perú, creo que sepa. También el manganeso es un elemento que puede presentar bien típicos, pero finalmente solamente en los suelos muy calcáreos son casos particulares. Hay dos elementos que he mencionado como importante en la primera parte, que es el fósforo y más que todo el cloro, los dos. Entonces, para los dos es difícil evidenciar un síntoma. Para el fósforo sería un poco la forma del tronco, pero finalmente cuando se puede observar eso es demasiado tarde. Y para el cloro no se ve nada, pero necesitamos fertilizar con esos dos, controlar por lo menos esos dos nutrientes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, la herramienta, para concluir sobre los síntomas de deficiencia, generalmente nos indican si está o no está implicado, involucrado un elemento en los síntomas que podemos observar, y eso es generalmente en un cultivo joven. En los cultivos adultos, el elemento el más visible es el magnesio, pero vamos a ver con los contenidos de magnesio que no se puede apoyar sobre la observación de síntomas, porque por la razón que les indiqué, generalmente los síntomas aparecen al lado de las vías y son los bordes de las parcelas, y no es representativo de lo que, o no sabemos si es o no es representativo de lo que pasa dentro de la parcela. Y tenemos que tomar una decisión para toda la parcela y no para las palmas de borde. Entonces, finalmente, no es suficiente para fertilizar. Entonces, lo que utilizamos generalmente son los análisis foliares, y quizás utilizan también esos resultados de análisis para tener una idea de cuál es el estado de sus parcelas. El principio es relativamente sencillo. El contenido foliar de nitrógeno, de potasio, vamos a definir lo que llamamos un contenido óptimo, y después vamos a comparar el valor observado, lo que menciona el análisis, y comparar con el óptimo. Si es por debajo, estamos en un estado nutricional débil y vamos a reforzar un poco la dosis de UDA, de KCl, no sé qué, en relación con lo que se había aplicado los años anteriores para intentar de hacer subir los contenidos, y viceversa, con una reducción en caso de exceso de nutrición. Entonces, eso quizás no les preocupa mucho, pero hay que saberlo, es que se necesita, para tomar una buena decisión, una alta calidad en los resultados, o sea, un excelente laboratorio. También se necesita a nivel del campo, y si están involucrados en esta etapa, es importante saber que el muestreo no se hace al azar. Existen normas, hay que respetarlas. También después se necesita un referencial
decir cómo voy a fertilizar si mi contenido parece bajo, ¿qué me recomienda? Bien, es eso la referencia. Bien. Entonces voy a pasar un poco sobre el laboratorio, pero más o menos debe ser un laboratorio certificado. Es eso que es importante. La segunda etapa es de sacar las muestras. Antes de sacar las muestras, entonces eso es para una plantación industrial, por supuesto, pero quizás si tiene varios lotes podría aplicar este sistema. La idea es de siempre agrupar un poco las parcelas, como aquí, que tienen un poco el mismo relieve y también la misma edad de cultivo, también el mismo material y también un poco el mismo suelo. ¿Okay? Entonces, en este ejemplo tengo dos en sectores planos con suelos un poco diferentes y aquí fue un poco más complicado, pero logré agrupar esta parcela con estas y una tercera allá. Unidad no es bien homogéneo, pero he agrupado todo lo que no es homogéneo. Una vez hecho este trabajo, tengo aquí 3 sectores y tengo que elegir mis plantas. Entonces, para el guinensis generalmente se utiliza o este sistema, 2 líneas y unas 12 plantas por línea, por ejemplo, y se utiliza la parte la más homogénea del lote, que representa, no sé, en este caso sería 80% de las palmas, evitando los casos un poco particulares como esta loma acá. Entonces, la muestra que está allá vale para las 2 parcelas. Podríamos hacer lo mismo, pero con una línea en ambas parcelas. La idea es siempre de elegir situaciones que representan bien la mayoría de las plantas. Alors, quizás van a encontrar personas que les van a decir, bueno, tengo una parcela, quiero disponer de palmas que me permiten cubrir todo el lote. Es una falsa buena idea. Es un ejemplo, es totalmente teórico, pero en la realidad es así que funciona. Donde tendría 85 palmas buenas, sanas, y también 15% de palmas que padecen de un problema que podría ser deficiencia de magnesio, deficiencia de nitrógeno porque es una parte más baja, todas estas cosas. Y si estoy sacando una muestra que representa todo eso, al final voy a tomar una decisión intermedia. La dosis, sin detallar los cálculos, la tabla de fertilización está acá, dependiendo del porcentaje de magnesio en el foliolo. Y si estoy utilizando la tabla considerando solamente un muestreo en las palmas sanas, no necesitan fertilizante, ya que el contenido de 0.25 es excelente. Al contrario, esas plantas necesitan más de 2 kilos de carbonato de magnesio. Y si hago una muestra compuesta con todas, voy a aplicar 800 gramos. Entonces, 800 gramos no vale para estas plantas, es un mal gasto, y no vale tampoco para las raquíticas. Es eso el peligro. Entonces, bien pensar dónde ubicar las palmas, que nos interesa. También existen otras exigencias, como respetar un calendario de muestreo. Generalmente es al inicio del periodo seco, por tener un poco parámetros estabilizados en relación con las lluvias, facilita también el trabajo.
eliminar las palmas anormales y para el resto es mucho más para el respecto de, voy a decir, la arquitectura de las hojas, respetar el rango de hojas. Las hojas están organizadas en espirales, hemos pintado de rojo una espiral allá, hay otra allá. Y dentro de esta espiral se identifica la palma de rango 1, que es la más recién abierta, y después en la misma espiral encontramos la 9 y después la 17. Y es esta hoja que utilizamos, o sea que fisiológicamente se supone que son siempre las mismas hojas, de un año al otro. También respetar el rango, vamos a decir, de los foliolos. Se utilizan siempre los foliolos es lo que recomiendo. Hay personas que dicen que hay que sacar los foliolos acá, pero yo prefiero, para no equivocarse con las palmas altas, trabajar en el medio de la hoja y utilizar los foliolos de la parte superior, los foliolos de la parte inferior, para no tener este inconveniente para el magnesio de utilizar foliolos con contenidos diferentes. Tenemos que mezclar los dos en este caso. Más interesante, más técnico, voy a decir, cómo vamos a utilizar los contenidos foliares para recomendar una dosis de fertilización. Entonces, el método viene de los ensayos que generalmente se montan en los cultivos, en las parcelas industriales. En un ensayo vamos a probar varias dosis de fertilizante por palma. Aquí sería KCL, hasta 3 kilos por palma, y se aplican esas dosis en parcelas distintas durante años, y a partir de un cierto momento podemos observar dos curvas de respuestas. La curva de respuesta del rendimiento, es decir, que existe una deficiencia sin fertilizante, y a partir de un cierto nivel vamos a acercarnos del rendimiento máximo. El rendimiento máximo estaría aquí. Y también vamos a observar una respuesta del contenido foliar, que sería acá. Después hay que identificar un punto que más o menos no corresponde al rendimiento máximo, pero corresponde a un rendimiento con una pequeña pérdida que es aceptable porque nos permite utilizar una dosis de fertilizante económica, voy a decir. En este caso sería más o menos 1 kilogramo de KCL, no más. Y este punto de equilibrio nos indica un contenido que corresponde a la dosis aplicada, 1 kilogramo, y al rendimiento alcanzado. Entonces, en este caso, tendríamos como objetivo de tener un contenido entre 0.95 y 1%. Es el objetivo. Vamos a intentar de obtener este resultado en todos los lotes muestreados. Entonces, vamos a revisar un poco rápidamente los contenidos, las variaciones, la interpretación. Para los que se interesan a los resultados de análisis, para el nitrógeno es un poco complicado porque el nitrógeno en las hojas baja con la edad del cultivo. Los cultivos jóvenes tienen contenidos altísimos, voy a decir, a veces hasta 3%, y poco a poco bajan, y a partir de 20 años vamos a encontrar
contenidos mucho más bajos. La referencia generalmente que se menciona es de 2.5 como referencia para el nitrógeno, pero 2.5 para un cultivo que tiene más de 20 años es un exceso, y 2.5 para un cultivo de menos de 10 años, estaríamos más o menos acá, es una deficiencia. Entonces, interpretar directamente el resultado de los análisis diciendo es pobre, no es pobre, no funciona así. Hay que pensar en la edad del cultivo. Es un poco la misma idea con el fósforo. El fósforo que he reportado allá está bien correlacionado con el nitrógeno. O sea que si tengo situaciones donde la hidromorfía tiene un efecto depresivo sobre el nitrógeno, sería más o menos esta parte, por ejemplo, esas plantas, no es el caso. Eso me va a dar un contenido un poco bajo. Cuando estoy en una situación con una muy buena nutrición nitrogenada, tengo el contenido de fósforo alto. Entonces siempre tengo que comparar con esta recta. En realidad, con los dos elementos tengo que acercarme de la recta en rojo. Un elemento esencial también, pero por el cual quizás varía mucho el contenido óptimo, entre comillas, según las situaciones, es el potasio. Varía entre 0.8 y 1%. Hay personas que fertilizan hasta más de 1%. En realidad eso depende mucho del suelo, y lo explicaré un poco más, la relación con el calcio del suelo. Otro elemento que aparece en los análisis es el calcio. El calcio está determinado, pero en realidad no tiene tanta importancia, ya que no existen los síntomas, no han sido descritos, y tampoco nunca se ha evidenciado una deficiencia, es decir, una pérdida de rendimiento por tener un nivel de calcio que sería insuficiente. Al contrario, el magnesio es un nutriente bien estudiado, y sabemos que la deficiencia que aparece más o menos por debajo de 0.16, 0.17, pero por la presencia de síntomas y la variación que pueden existir de una palma a la otra, generalmente manejamos el magnesio a un nivel un poco más alto, que sería de 0.20. Cuidado, en una palma adulta, 0.20 a veces pueden aparecer síntomas de deficiencia, sobre todo en las palmas que están a lo largo de las vías, por la exposición con la luz. Y el cloro, como lo decía, no hay síntomas conocidos, pero es necesario alcanzar un 0.5 de cloro en la hoja. A veces en esta zona, por la razón de no estar cerca de la fuente natural de cloro, que es el mar finalmente, los contenidos no alcanzan este nivel. Fue el caso en esta plantación. Al inicio se había evidenciado una deficiencia de cloro, y la respuesta al KCl era más que todo la respuesta al cloro. Entonces es sumamente importante controlar el cloro en esta zona, y también utilizar una fuente de cloro de todas maneras. El boro, van a encontrar que se dice ciertas personas 12 ppm, otras 15 ppm. En realidad no hay contenido óptimo
de boro en la hoja 17 por una razón un poco extraña, pero sencillamente el boro entra en la planta, pasa en el foliolo y una vez en el foliolo este boro es casi fijado. Es muy difícil para la planta reutilizar esta reserva para compensar una deficiencia que aparecería a nivel de las nuevas hojas, que las que se están desarrollando. Y son esas hojas que deberíamos muestrear. Es demasiado complicado. Entonces, para el boro funcionamos con los buenos síntomas en el campo y nada más. Ahora vamos a hablar rápidamente del suelo, porque como lo había mostrado, hay muchas variaciones en los suelos utilizados, sembrados con la palma. La palma puede aceptar un montón de texturas en particular, pero esos suelos son expuestos a condiciones de clima un poco agresivas generalmente y eso puede afectar la calidad del suelo sin precisar lo que es, y eso puede afectar el buen uso finalmente del fertilizante por la palma. Entonces, estoy regresando un poco a los factores de producción. Hay dos principalmente necesarios para tener una buena fotosíntesis fuera del estado de follaje. Es la retención de nutrientes, la retención del agua. Y todo eso tiene lugar en el suelo. Entonces, las aguas están alimentadas por las lluvias, pero debemos a nivel del suelo obtener un buen equilibrio entre el drenaje, que elimina los excesos de agua y permite tener una buena aeración del suelo, y al mismo tiempo una reserva máxima. De la misma manera tenemos que obtener la reserva la más alta de nutrientes para alimentar las palmas, y es un equilibrio entre lo que entra en este compartimento y lo que se pierde por las lluvias, que a veces existe este fenómeno. Entonces, las cuatro propiedades del suelo que son el más importante para bien actuar sobre la estructura del suelo de un lado, sobre la capacidad de retener los cationes del otro, son el pH, el porcentaje de materia orgánica, la textura para eso, la reserva de nutrientes, las arcillas combinadas con la materia orgánica dan una buena retención de cationes. El pH también, si es alto, favorece un poco la retención de cationes. Del otro lado es mucho más la materia orgánica, la textura y la actividad biológica, o sea, los lombrices, los hongos también, las bacterias. Todo eso nos permite tener una buena estructura. Muchas gracias. Entonces, es por sus prácticas agrícolas que van a intentar de obtener las mejores condiciones a nivel del suelo. La primera práctica eso no es una práctica, es una mala práctica. Entonces, esta mala práctica se debe evitar siempre. Es un uso abusivo, inadecuado de los herbicidas, en este caso.
genera pérdidas un poco de suelo. Se ve que se evidencia que aquí tenemos un poco de arena, o sea que la parte fina del suelo se fue por la erosión, por la escorrienta. Genera una pérdida de materia orgánica a nivel del suelo también, y hemos visto que la materia orgánica es importante. Entonces eso hay que olvidar, hay que evitar. La limpieza de las palmas no es por la limpieza en sí, es solamente limpiar cuando es necesario por las actividades de cosecha y de detección de las pebas, nada más. Y la circulación también de la gente, de las mulas, de todo eso, pero nada más. Al contrario, se puede utilizar siempre la materia orgánica, no la idea. En este caso, cultivos de palmas híbridas con oleífera, pero con un efecto de sombra más importante que con la guinensis. Entonces, utilizando las hojas de poda, la punta más que todo, se puede hacer una buena cobertura de la calle y finalmente eso es una manera de proteger el suelo de la erosión. También las hojas, quizás no vamos a detallar todo eso, pero las hojas tienen un contenido de carbono, un contenido de nitrógeno, un contenido de potasio, y eso hace que para los 15 primeros centímetros en este ejemplo, el hecho de conservar las hojas, a diferencia de este tratamiento donde hemos retirado todas las hojas, tiene un efecto positivo sobre el carbono, la materia orgánica del suelo, sobre el nitrógeno, elemento importante, sobre el potasio también, y también el pH del suelo. Entonces, siempre intentar de cubrir una buena superficie con las hojas de poda. Y eso también tiene efecto sobre la densidad del suelo y mejorando, pasando a una densidad menor. También la aplicación de fertilizante puede tener un efecto sobre las propiedades del suelo, o sea que es más bien dónde y cómo voy a aplicar mis fertilizantes. Solamente en este gráfico habíamos evidenciado que con la urea y altas dosis había un efecto negativo sobre el contenido de calcio allá, el contenido de magnesio en el suelo. Entonces, es solamente experimental, pero cada vez que se concentra un fertilizante en una área pequeña, unos 2 metros cuadrados, por ejemplo, es siempre un peligro de modificar el suelo. Era un poco el mismo ejemplo, pero con el potasio, aquí este cifra comparado con este, o con este, un contenido de potasio altísimo en comparación con el contenido inicial del suelo. Y siempre eso es un peligro porque puede desplazar los otros elementos hasta el fondo. Y también con esta concentración de potasio vamos probablemente perder el potasio con las lluvias. Entonces, fertilizar también protegiendo el suelo. La idea es siempre, primero, utilizar las zonas donde más tengo materia orgánica y también intentar de bien repartir en la área más grande
el fertilizante que tendré que aplicar. Eso vale más que todo para el KCl y también para los abonos nitrogenados. Y también por la razón que en las zonas con materia orgánica, los apiles de hojas, por ejemplo, o donde después de aplicar tuzas de escobajo, existe una relación muy positiva entre esta materia orgánica y las raíces finas, las que más bien nos interesan, porque son las más absorbantes. Y en esta foto se había evidenciado después de un año de aplicación de escobajo que al retirar lo que el escobajo hubo una especie de colonización del montón por las raíces y es exactamente lo que ocurre por debajo de las hojas. Y es eso que nos interesa. Entonces, eso es un cálculo teórico. Bueno, voy a pasar solamente para ilustrar el hecho que aplicando sobre una superficie de unos 30 metros cuadrados baja mucho la presión del potasio en relación con los otros elementos, y eso a nivel de la interpretación del análisis de suelo es mucho más aceptable. Seguimos con la materia orgánica. Finalmente es la palabra clave, la materia orgánica. Hay otras medidas que se pueden tomar, como intentar de conservar la cobertura, la pueraria, bajo las palmas adultas. En esta plantación de palmas espino encontrarán variaciones entre los lotes. Hay ciertos lotes bien pelados y otros, al contrario, que tienen una buena cobertura y es la misma edad y es quizás casi el mismo efecto de sombra. Entonces, es algo importante. A veces se puede explicar un poco de dónde viene que es fácil de conservar la pueraria, pero de todas maneras es eso el objetivo. También, entonces, las hojas de poda, hemos hablado, aplicaciones de escobajo y también lo que llamo buen manejo de las malezas. O sea, ¿no? Las malezas en realidad son las gramíneas, pero no vamos a hablar de gramíneas. Estamos hablando de las otras, las plantas de hojas grandes. Eso es un poco una provocación, pero en esta plantación, por otras razones que eran intentar de conservar un control biológico de los defoliadores, habíamos limitado el mantenimiento a los platos y también a la calle para el paso de las mulas, y hemos conservado, por supuesto, la pueraria y también hemos dejado crecer arbolitos. Y esos arbolitos cada 2 años más o menos se descortan y se desreciclan. Y si se desreciclan, no vamos a perder el nutriente que han consumido. Es eso la idea, que finalmente la competición con palmas adultas no existe. Y eso fue verificado finalmente. No afecta el contenido foliar. También en este caso son palmas híbridas con siempre el problema debido al efecto de sombra de este material. Habíamos intentado con éxito aparentemente resembrar con Calopogonium. Es una gramínea, es una leguminosa que acepta la sombra. Entonces después, bueno, eso es puramente teórico. No sé, una pregunta. No tengo más tiempo. Bueno, todo eso era
sobre el papel del suelo, de los análisis de suelos que nos pueden enseñar, y quizás personas les van a recomendar de practicar análisis de suelos. En realidad, para resumir, es muy difícil utilizar los análisis de suelos para diagnosticar directamente la fertilización y recomendar fertilizantes. Es mucho más, y por eso siempre nos referimos al contenido foliar más que análisis de suelos. El único interés de los análisis de suelos es de ver, por ejemplo, que después de cultivar la palma durante 15 años o a veces 25 años, un ciclo entero, de preocuparse de cómo ha evolucionado mi suelo. Entonces, comparar el suelo inicial con el suelo después de este lapso de tiempo y preguntarse, ¿valdría la pena hacer algo al momento de resembrar estas cosas? Entonces, quizás no hace parte de sus preocupaciones. Y estamos trabajando en eso, con Palmas del Espíritu. Muchas gracias. Flores. Bienvenido. Producción. La producción está recontra baja. No sé si se debe al cambio climático o la falta de drenes. Esa es mi pregunta. Voy a regresar al inicio finalmente. Hay tantos factores que pueden... Eso. Lluvias, insolación. A ver, por favor. Tienen un potencial de, voy a decir algo, 25 toneladas en esta zona, pero cada lote va a tener su propio potencial. Podría ser 28 porque el suelo es una maravilla, esas cosas, bien, pero después la emisión de racimos depende de cómo ha funcionado la fotosíntesis durante los 2 años más o menos anteriores a la fecha. O sea que una sequía puede tener un efecto sobre el rendimiento que va a obtener usted 2 años después. Entonces quizás no es eso. También la fotosíntesis, pero de la misma manera, una fuerte defoliación 2 años antes también tiene exactamente el mismo efecto que la sequía. También a veces después de tener 2, 3 años con un alto rendimiento por haber tenido muy buenas condiciones de follaje, de clima, pueden también más o menos cansar la palma, y el 4.º año o el 3.er año cae el rendimiento. Entonces, todo eso para decir que hay pocos herbicidas que han sido involucrados en pérdidas de cosecha. Generalmente eran pérdidas por aborto de las flores. Entonces se pudren los racimos y es fácil de detectar eso. ¿Okay? Entonces, de lo que sepa, nunca se ha evidenciado una relación directa entre el uso de glifosato y producción de rendimiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Sí, para complementar. Nuestra transición ingeniero es campaña 2005. Yo saco mis conclusiones, como usted está viendo. En las primeras 10 años la producción era mucho mejor, así como lo tiene Santa Lucía, ¿no? Éramos los primeros en la zona de nuestra asociación. Y puede ser lo que entiendo, tanta fluorescencia, tanta
producción después, como 2 años también ya lo va agarrando la planta, ¿no? Sí. Entonces, hay variaciones de un sector al otro, es un poco eso la idea. Hemos tenido sobreproducción, por ejemplo, en pandemia. Hace como 2 años atrás hubo más producción sobre el promedio. Entonces, quizás sea eso que también ha estresado a la planta y ahora, como usted menciona, se ve hace 2 años o 3 años Quizás, y por eso es que ha bajado también la producción. Que explicaba, pero hay que examinar bien un poco los datos. Y en cada situación es posible establecer una especie de curva una curva de este tipo. Eso sería la edad del cultivo. El rendimiento crece con la edad del cultivo y alcanza un nivel que no sé, que se puede superar, pero se va a superar un año de cada 5 o algo eso. ¿Okay? Y entonces eso sería la curva de respuesta en promedio, observando todos los lotes a la misma edad, o sea, haciendo el promedio de varios años climáticos. ¿Sí? Y hay que ver un cultivo que empieza por muy buenas condiciones así, generalmente hace algo así después. Siempre por las mismas razones. Y vuelve a subir. Sí, y después tiende a estabilizarse si está bien manejado el cultivo, por supuesto, pero normalmente después... O sea, la deficiencia no va a ser Entonces, permanente. eso es durante los 6, 7 primeros años. Hay cultivos que avanzan más rápidamente, pero viene un momento que se cansan. Y entonces, no sé si es interesante. Y al contrario, hay otros que empiezan un poco más bajo que lo que esperamos, pero a un momento recuperan. Y también es por la edad de la planta, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos en una misma parcela plantación campaña 2005 y otra campaña 2017. La campaña 2017 tiene mejor producción en la misma cantidad de hectareaje que en la campaña 2005. Sí, pero quizás ha beneficiado de... primero, probablemente no son los mismos suelos, las mismas condiciones, eso es importante también. Pero quizás también ha beneficiado de condiciones climáticas, condiciones ambientales, por ejemplo la presión de los defoliadores, estas cosas, o de manejo más adecuadas que la primera finalmente. Hay que considerar un poco todo eso. No es una parcela, no es un nombre, un año de cultivo y la misma fertilización. Es un montón de otros parámetros que son típicos de la parcela. El suelo. El suelo es fundamental. Las raíces crecen por debajo, pero también crecen horizontalmente. Y siempre que las raíces tienen un problema para crecer, típicamente Sagalasa separa la producción. Es realmente un factor de desarrollo. Hay una manera de evaluar un poco el estado del cultivo al momento de entrar en producción, es de medir la longitud de la hoja 17. Es un indicador
fácil para el manejo, porque es rápido finalmente eso, y nos da una buena idea del estado. Las plantas atrasadas, la longitud de la hoja también es algo que tiene esta forma en relación con la edad del cultivo. Entonces es posible comparar, bueno, tengo 15 centímetros, estoy a 15 centímetros por debajo de la curva para este material, bien, me atrasé, en alguna etapa me atrasé, no sé dónde, a veces se sabe. Dentro de su presentación, usted habló del proceso, de todo el manejo de la palma, y habló que también es muy importante que nos golpea la productividad, que es la defoliación, ¿no? Muchas veces nosotros la defoliación lo relacionamos directamente a la sanidad nada más, ¿no? Sin embargo, no contemplamos el tema, a veces, y muchos cometemos el error de la poda, la mala práctica que hacemos en la poda, ¿no? No cuidamos las hojas, no tenemos el criterio del número de hojas que debemos conservar, ¿no?, en el cultivo. Entonces, decimos, ¿no?, para que nos aguante un año, o para que le facilite al cortador, dejemos tantas hojas, o le dejamos hoja y racimo nada más. Entonces, indirectamente, pues, no, estamos defoliando, o sea, hacemos una mala práctica realmente, ¿no? Entonces eso sí nos golpea directamente a la productividad, ¿no? Sí, es un equilibrio entre la necesidad de podar por razones técnicas y el funcionamiento de la fotosíntesis. Más superficie, más fotosíntesis. Correcto. Sí. ¿Alguna otra pregunta, señora? ¿Sí? Ok. Entonces, damos por cumplido acá la primera parte.